Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hemos visto ya lo que Donald Trump dice, lo que hace y lo que dice que está dispuesto a hacer en Gaza. Hemos visto también quienes se apresuran a ponerse de su lado y acabamos de ver una primera consecuencia práctica. Hace solo media hora, la radio militar israelí ha informado de que el Ministerio de Defensa ha pedido al ejército que prepare un plan que permita la salida de los civiles de Gaza que llevan semanas atrapados en la franja. A partir de aquí, lo relevante va a ser poder ver cómo reaccionan y con qué contundencia todos los demás. La ONU ha arremetido contra el plan de Donald Trump para tomar Gaza y expulsar a sus habitantes, lo que implica traducir por la vía de los hechos el propósito que él mismo verbalizó cuando habló de limpiar la franja. ¿Y qué va a hacer eso que hasta ahora se llama la comunidad internacional frente a esa limpieza que propone para Gaza y que ignora los principios más básicos del derecho? La ONU habla precisamente del derecho, el que tienen los palestinos a seguir viviendo en sus casas. Lo ha vuelto a recordar esta misma madrugada en un comunicado en el que remarca el derecho de los palestinos a vivir en su tierra, en línea con lo que habían expresado los países árabes y la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. It's unlawful, immoral, que habla de inmoralidad e irresponsabilidad de Trump. La portavoz de la Casa Blanca ha dicho, sin embargo, que el plan no contempla que haya militares en Gaza, ni tampoco que Estados Unidos vaya a pagar la reconstrucción de la franja. Dice que solo es una idea distinta. Dice, de hecho, que los votantes han escogido a Donald Trump por pensar diferente, de una manera no convencional. Esa idea de Trump, sin embargo, tiene desde hace media hora, como decías, un primer movimiento del ejército de Israel. Y tiene el rechazo de varios gobiernos, como el español, según expresaba el ministro Álvarez. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Pero la pregunta es ¿qué va a hacer Europa, que tantas veces se ha erigido como garante de la defensa de los derechos humanos y que hace unos días convocaba una cumbre informal para dar respuesta a las políticas de Trump? Y esta vez no se trata de una decisión comercial o una decisión económica, sino de su plan para desterrar a los palestinos y construir en la franja una especie de resort para el turismo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por Hoy Noticias. Hay varias preguntas ahora mismo y todas apuntan a esa comunidad internacional de la que hablábamos. ¿Qué oposición va a encontrar Donald Trump y de quién? ¿Qué dicen los países árabes o China? Y especialmente, ¿qué es lo que tiene que decir Europa? Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y lo que hemos visto de momento es que la diplomacia europea, que fue tan contundente con este asunto en la época de Borrell, ahora prefiere ponerse de momento de perfil. Sí, costó mucho realmente ayer romper el silencio de la Comisión. Ni una palabra de von der Leyen ni del alta representante Kaja Kallas. Solo uno de sus portavoces dijo al final del día que tomaba nota del plan de Trump y que Gaza forma parte integral del Estado palestino. Nada más. Y en realidad no solo en Europa, hay cierta contención general en la respuesta. Todos rechazan el plan en comunicados, pero pocos líderes lo han verbalizado. Keir Starmer defendió el derecho de los gazatíes de participar en la reconstrucción y ya, no hemos escuchado a ningún líder europeo más. Tampoco en los países árabes. Jordania, Egipto y Arabia Saudí rechazaron la propuesta de Trump, pero lo hicieron por escrito también, defendiendo todos, eso sí, el derecho de los palestinos a quedarse. Una contención que contrasta con esa contundencia en la respuesta de Naciones Unidas o la de los propios gazatíes. Este es el mensaje desde Han Yunis, al sur de la franja, del doctor Refat Al-Hamna, en declaraciones a la SER. Bueno, la gente no va a salir así fácilmente. Tienen que masacrar a toda la gente. Es nuestra tierra donde está nuestra dignidad, nuestra historia, nuestros recuerdos. Hay mucha gente aquí, prefiere morir aquí y ser víctimas bajo los escombros a salir y estar como migrante o como votado en otro país. Así de claro, a los gazatíes no les sorprende que Estados Unidos apoye el sueño del gran Israel, pero tampoco les intimidan las palabras de Trump después de sobrevivir a 15 meses de asedio. Pablo, hasta luego. Hasta luego. Esta decisión de Trump, su alusión a Gaza como la Riviera de Oriente Próximo, no solo ha sacudido la política internacional, sino que ha removido la de Estados Unidos, donde sigue de viaje oficial Netanyahu. Esta madrugada se ha preguntado en la Fox qué hay de malo
en la idea de que los gazatíes tengan que abandonar la franja. Y otra de las preguntas que conviene hacerse esta mañana es qué oposición puede encontrar Trump en su propio país, es decir, en qué situación está el Partido Demócrata. De momento, lo que ha hecho en estas primeras horas Trump es rodearse de aliados y gobernadores que le han arropado en la firma de la que ha sido su última orden ejecutiva, por la que en este caso ha prohibido que las mujeres trans participen en el deporte femenino. La situación de la política interna en Estados Unidos nos la cuenta desde Washington Sara Canals. Sí, la propuesta ha escandalizado y ha sido denunciada con mucha contundencia por parte de los demócratas. Es una distracción sobre lo que está haciendo junto a Elon Musk, decía Chris Coons, congresista de Delaware, refiriéndose a los drásticos recortes de personal o de departamentos enteros, como el de educación, que quieren eliminar, o la Agencia para Ayuda Humanitaria USAID. Es la definición de una limpieza étnica, un horror humanitario, denunciaba la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. La mayoría de republicanos, como era de esperar, cierran filas. El plan de Trump es audaz y decisivo y la gente lo va a entender, declaraba Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del país. Algunos republicanos no escondieron su escepticismo. Fueron pocos, sí, pero fue llamativa la reacción del senador por Carolina del Sur, íntimo amigo de Donald Trump, Lindsey Graham, que reconoció en la NBC que es un plan problemático a todos los niveles. Estados Unidos criticó a Sudáfrica, que fue el país que acusó a Israel de genocidio. Bueno, va a ser en Johannesburgo donde se celebre la próxima reunión del G20 y ha anunciado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no piensa acudir a esa cumbre. O sea, el responsable de la diplomacia de la primera potencia se ausentará del foro multilateral que forman los más poderosos. Lo que se mantiene es la guerra comercial de Washington con Pekín, aunque ayer el Servicio Postal de Estados Unidos levantó la decisión que mantuvo durante unas horas de suspender el envío de los paquetes que llegaban de China. Si China señala a Google, Estados Unidos respondió señalando con esa medida al comercio electrónico chino de firmas como AliExpress, Temu o Shein, que son compañías libres de aranceles en Europa por lo baratos que son sus productos. Bruselas se está planteando acabar con esa exención, o sea que tengan que pagar aranceles, e investiga si Shein y Temu incurren en competencia desleal. Hemos escuchado cómo el ministro Álvarez exponía el rechazo del gobierno español al plan de Trump para Gaza, poco después de que Pedro Sánchez hubiera arremetido de nuevo contra el poder de lo que él llama tecnocasta, los magnates del mundo digital que arropan a Trump, como hace especialmente Elon Musk. Quieren también el poder político y democrático. Lo que quieren es sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Pero que nadie se engañe, su principal motivación para controlar ese poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta. El regreso de Trump siempre ha sido. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha llegado cuando aquí en España Vox sube en las encuestas y el PP ha endurecido su posición con el partido de Abascal. Ayer, mientras Vox elogiaba el plan de Estados Unidos para Gaza, la dirección del PP evitaba entrar en el fondo. David Junquera, buenos días. Buenos días. La orden de la planta séptima de Génova es tajante: evitar los charcos que deja a su paso Trump, y así cumple Tellado. Y yo no quisiera que otros temas de política internacional descentrasen hoy mi mensaje. Yo he venido a Melilla para hablar de Melilla. Escarmentados tras lo de Pons y su ogro naranja, fuentes del PP nos aseguran que ellos no van a comentar lo que hace el presidente de Estados Unidos, que no son tertulianos y ya tienen suficiente con el presidente de España. Sostienen que a los ciudadanos les preocupa más la vivienda que las ocurrencias de Trump. El único que se ha salido mínimamente de este guión ha sido Elías Bendodo. La solución debe ser en los dos bandos. Si para eso hacen falta impulsos internacionales de otros países, bienvenidos sean, ya sean de Estados Unidos, pero fundamentalmente de los países de la zona, los países árabes de la zona, ¿no? Y donde el PP calla, Vox habla para defender que con Trump y sus aranceles, sus rivieras en la Franja de Gaza, está volviendo el sentido común a la política internacional. Lo que hay en Vox, por cierto, es una crisis interna que se evidenció con la salida de Juan García Gallardo en Castilla y León, pero no es el único caso de discrepancias por la manera de Abascal de controlar la dirección. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenos días. La salida de García Gallardo está sacando a relucir cómo funciona el partido por dentro, hasta qué punto llega en Vox el control de la cúpula de la formación. Cuenta Gallardo que la dirección le apartó de las negociaciones en Castilla y León, que a pesar de ser vicepresidente, quien dirigía la comunicación con Mañueco era el partido desde Madrid. Esta es, de hecho, una crítica habitual
habitual entre los dirigentes territoriales. Los que conocen cómo funciona el partido cuentan que todas las decisiones, incluso una moción sin relevancia, se toman desde Madrid. Todo lo tiene que supervisar la cúpula. La relación entre Gallardo y el partido llevaba meses deteriorada, pero la gota que colmó el vaso llegó el pasado fin de semana. El partido decide expulsar a 2 procuradores, 2 diputados autonómicos de su grupo, y le pide a Gallardo que firme una resolución. Él, según cuentan fuentes de su entorno, tiene dudas legales, pero Ignacio Garriga, el secretario general, le da un ultimátum: o lo firma en 15 minutos o le cesa. Al final, Gallardo decide marcharse. Esa es, según fuentes cercanas a Vox, la dinámica habitual. Dicen que hay una ley del miedo, que nadie se atreve a disentir con la cúpula. Está empezando el jueves y empieza con una nueva evidencia de la crisis climática. El Servicio Europeo Copérnico, que mide el clima en el mundo, ha publicado esta madrugada que el mes pasado fue el mes de enero más cálido a nivel global desde que hay registros. La temperatura promedio del planeta fue de 13,23 grados centígrados, 7 décimas por encima de la media de los últimos 20 años y casi 2 grados por encima de la etapa preindustrial. La extensión del hielo en el Ártico alcanzó su mínimo desde el año 79. Hoy seguirá el tiempo agradable por las tardes, pero la cosa va a empezar a cambiar, Jordi. De momento cambios durante la tarde en Galicia con chubascos, pero ahora niebla en el interior de Galicia, en la cuenca del Duero, entre Aragón y Cataluña. Aguantarán hasta el mediodía, después un día más, muchas horas de sol y del frío actual, ambiente un poco más agradable durante la tarde justamente al sol. Y la lluvia de Galicia será el principio del cambio que mañana nos va a traer chubascos a todo el país, incluso algunas tormentas. Como ya no va a hacer tanto sol, la temperatura subirá menos, ambiente frío toda la jornada y cuidado a última hora porque en el norte de la península la cota de nieve bajará de los 1000 metros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. David Sánchez renuncia, el hermano del presidente del gobierno, imputado en el caso que investiga si hubo prevaricación y tráfico de influencias para crearle una plaza de coordinador en los conservatorios de música. Ha dejado su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. En la causa se está investigando también al presidente de esa diputación, que es el líder de los socialistas en Extremadura. Maite Carrasco, buenos días. Buenos días. David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, presentaba este miércoles en el registro de la Diputación Provincial de Badajoz un escrito según el cual renuncia de manera unilateral al cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Así lo confirmaba la propia Diputación, añadiendo que su baja del cargo tendrá validez dentro de 3 meses a contar desde el día de ayer. David Sánchez deja de esta manera todas sus funciones de un cargo que está siendo investigado, recordemos, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y que prosigue su instrucción con distintos actos, llamando a declarar, por ejemplo, a más testigos tanto el 7 como el 14 de este mes de febrero. Lo que conocimos también ayer fue el contenido de la declaración en el Supremo del fiscal general, imputado por la presunta filtración del correo del novio de Ayuso, en el que reconocía haber cometido fraude. García Ortiz justificó que hubiera borrado sus mensajes en el móvil porque su teléfono guarda información que puede afectar a la seguridad del país, dijo, y que su obligación legal es ir borrando esos datos que calificó de ultrasensibles. Sostuvo que lo hace regularmente. De Alberto González Amador dijo que es un ciudadano como todos. En el juicio a Luis Rubiales hoy declaran en la Audiencia Nacional las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Cudina. Ayer el hermano de Jenny Hermoso testificó como el seleccionador les advirtió de que si su hermana no exculpaba a Rubiales, eso tendría consecuencias. Miguel Ángel Campos. Es el vuelo de Sídney a Madrid tras ganar el Mundial. Según el testimonio de Rafael, hermano de Jenny Hermoso, hubo amenazas veladas del seleccionador Jorge Vilda si la futbolista no justificaba públicamente el beso de Rubiales. Testimonio corroborado por más testigos en el juicio. Ha añadido que Vilda le buscó por orden de Rubiales y que esgrimió como argumento a sus hijas. Están las hijas llorando, están con un berrinche que no veas y él está con una preocupación porque cree que su cargo puede estar en peligro. Y fue cuando me dijo palabras textuales: me manda al presi para que hable contigo, para ver si tú puedes hablar con tu hermana y convencerla. Por su parte, el expresidente del femenino, Rafael del Amo, ha declarado que aconsejó a Rubiales que pidiera perdón desde el primer momento y ha admitido presiones. Y la jugadora Misa Rodríguez ha corroborado la versión de Jenny Hermoso y ha desvelado que entre las personas que apoyaron a Rubiales y restaron importancia al beso en el avión, se encontraba el representante de Vox en el viaje. Que también había una persona de Vox a mi lado.
en el que se acerca a él y escucho, bueno, eso no tiene importancia, el beso no tiene importancia. Misa Rodríguez dice que vio a Hermoso llorando muy afectada desde el autobús camino al aeropuerto, en el vuelo de regreso de Sídney y hasta en el viaje de vacaciones a Ibiza, donde continuaron las presiones. Hoy se cumplen 100 días de la Dana y el gobierno valenciano no aclara si quiere llevar a su propuesta de presupuestos la advertencia que hizo a los sindicatos la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, que avisó de que las subvenciones públicas no eran compatibles con llamar cara dura a Carlos Mazón. Los sindicatos le piden explicaciones. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La vicepresidenta sigue sin aclarar si en las cuentas de este año se modificará la subvención que reciben los sindicatos, comisiones obreras y UGT, pero ayer reiteraba que no le parece bien que se insulte al presidente de la Generalitat. El secretario general de la UGT, Ismael Sáez, le llamó cara dura y Ana García Alcolea, de comisiones, dijo que en cualquier país con una tragedia semejante a la Dana, el presidente habría dimitido. Lo dijeron en el Congreso Socialista. Camarero afirmaba que una cosa es la crítica política, otra el insulto, y por su parte Ana García Alcolea pedía ayer que Camarero explique claramente si está vinculando las subvenciones a la libertad de expresión. Añade que los sindicatos siempre han dicho lo que han creído oportuno y lo van a seguir haciendo. Y ayer conocimos que el precio de la vivienda ha vuelto a marcar un récord en España, está un 12% por encima de los niveles de 2007 en plena burbuja. Y se suma este otro indicador, solo una cuarta parte de los jóvenes de 30 años tienen una casa o un piso en propiedad. Hace una década eran la mitad. Jordi Fábrega. Es lo que desvelan los datos de la encuesta financiera de las familias del Banco de España. Solo 1 de cada 4 jóvenes de los nacidos entre 1985 y 1995 es propietario de una vivienda a los 30 años, mientras que entre los que nacieron en las décadas anteriores eran más del 65% los que tenían una casa en propiedad a esa edad. Esto demuestra que el acceso a la vivienda en propiedad se está retrasando, tanto que a día de hoy ni a los 40 años muchos pueden tenerla. Según estos datos, el 67% de los que nacieron entre 1975 y 1985 era propietario de una casa a los 42 años, mientras que el porcentaje entre los que habían nacido en las décadas anteriores superaba el 80%. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Gonzalo Velasco, Mariola Urrea y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.